Víctor, ¿tú cómo viste este movimiento? Fíjate que una reflexión muy precisa de lo que ha sucedido en este cambio de dirigencia Morena. Vemos cómo a pasos agigantados Morena ya transita hacia la institucionalización y sobre todo lo que tiene que hacer Morena en el próximo periodo de cara a la siguiente elección, pues es un proceso de profesionalización de sus cuadros. Los avatares que vienen en el contexto futuro inmediato que tiene México, y no se diga Sonora, que será uno de los afectados si esto sucede, nuestro tercer tema, ¿no? Lo que va a suceder, el tratado comercial con migración y narcotráfico de Estados Unidos hacia México, requiere una estructura no solamente basada en la ideología, como es el mensaje que se manda con Judith Armenta, hoy presidenta en Morena en Sonora, sino que ahora requiere también un proceso de profesionalización de sus cuadros, porque llega un momento en que la ideología no es suficiente para el pragmatismo necesario para ganar elecciones. Y el pragmatismo está nutrido de evidencias, o sea, qué hay que hacer, a qué electorado le vamos a hablar, qué tipo de formas nos vamos a conducir con ellos para convencerlos, qué tipo de programas se van a establecer para mantenerlos. Entonces creo que esto es lo que está viviendo Morena, una reflexión interna que debe vivir muy intensa, los cuadros incluso, los que tienen aspiraciones para ser candidatos a diferentes puestos, tienen que hacer esa introspectiva. ¿Por qué razón? El contexto hoy es diametralmente diferente. El líder y factotum de poder en Morena, que es Andrés Manuel López Obrador, ya no está como titular. Hay un liderazgo, hay una Morena fifí, que es el presidente electo de Estados Unidos, también con toda la fuerza para enfrentarse al Morena mexicano, para cada uno obtener sus propios objetivos. Entonces vamos a estar viendo una serie de actos donde la reflexión que nos deja este proceso, cómo se desarrolló, donde sí fueron válidas unas cláusulas en Sonora, pero no en otros estados, en este caso, por ejemplo, para descalificar a Wendy Briceño, no serán suficientes para mantener el acervo de apoyo político electoral ante una serie de avatares que pudieran sucederse en el futuro inmediato, específicamente aquellos que vienen de Estados Unidos. Bien, usted es el jefe político de su partido y nadie le regatea eso. Los 12 años de PAN sí le regatearon mucho a Fox eso y a Calderón. Sí. Y las consecuencias las vimos después. ¿Tú cómo ves? Porque ha habido errores que cíclicamente se cometen en el ejercicio del poder, cuando se es titular, en este caso del Poder Ejecutivo. He tenido la fortuna en mi semblanza en desarrollo profesional de trabajar con los gobernadores de Sonora de 1991 a la fecha, excepto el gobernador Guillermo Padres, con el único que yo no trabajé. Y en todos vi que la generación de una nueva clase política no se da en el gobierno del Estado. En el gobierno del Estado o en el gobierno lo que se gesta es una generación de servidores públicos, una generación de personas del servicio civil de carrera, o sea, profesionales de la administración pública. La estructura de cuadros que se crea en los partidos, que en este caso es a donde yo veo que se hace la introspección en Morena, es de donde emerge esa nueva generación política que a la postre tomará con una característica muy, muy clara de prestación del servicio público, no solamente basado en la ideología, tomará un camino en el servicio profesional de carrera de la administración pública de los niveles que deseen. Entonces, por eso es que mi experiencia me dice que al cometer ese error, que lo he visto cíclico, de que se pretende desde la titularidad crear una nueva generación, estas generaciones son muy volátiles, duran una elección, 2 elecciones y ya no vuelven a aparecer. ¿Por qué razón? Porque no hay un vínculo territorial que los establezca representantes de un movimiento, un partido o una ideología. Lo que tienen ellos es un vínculo con el poder en turno, y el poder en turno muchas de las veces dura 5 años de 6, a veces 3 de 6. Eso lo podemos hasta en otro programa, viendo cada titular de gobierno. Entonces, creo que Morena, al hacer esta introspección de poner cuadros que vean hacia su interior, estará buscando, sí, sus mayores operadores electorales, pero también
sus mejores operadores político-administrativos, que es ahorita los fallos donde se da, por ejemplo, una presencia no tan visible o no tan eficaz, por ejemplo, de algunos legisladores, porque adolecen de esa formación de cuadros, que es de lo que yo me hablo cuando digo que tienen que ir a la profesionalización, y creo que es hacia allá va, porque si hay un viento fuerte y somos una hoja en la administración, ese viento nos lleva. Entonces creo que por ahí va este manejo ya no tan monolítico, basado en la ideología, sí, pero con aristas de profesionalización política, electoral y administrativa. Bueno, a lo mejor gente que sepa, no a lo mejor, gente que sepa cuando está en campaña y cuando es oposición y cuando es gobierno, que se puede establecer una diferencia también en eso. Yo no digo que no las hay en Morena, las hay muchos ejemplos de gente, legisladores, legisladoras, que entienden muy bien esa transición, ese cambio, pues, de cuando se es oposición. Son tres cosas totalmente diferentes. Muy distintas. Y ahorita estamos viendo varios ejemplos de legisladores que en su momento fueron legisladores siendo oposición, ¿sí? Y después fueron funcionarios de gobierno, ¿sí? O legisladores, pero ya del partido, en el gobierno. Y son cosas muy distintas. Entonces, entender esa transición, entender el papel o la coyuntura en la que les está tocando, porque muchas veces nos encontramos ejemplos muy dignos, muy decorosos de legisladores y funcionarios que asumen muy bien el papel como funcionarios o diputados, senadores. Sí. Que hacen la diferencia, pues. Hacen la diferencia. Notas la diferencia. Sí, pero hay otros que haz de cuenta que siguen en la banqueta, pues, con el megáfono. Sí, se van son funcionarios. A los extremos, de un activismo beligerante, sí, pasan a una sumisión permisiva. Entonces, ese tránsito de la política vamos a decirle, a la administración legislativa, los vuelve de alguna manera irrelevantes para la población, porque no es exactamente lo que la población está buscando. Está buscando que se logren, sí, todos los programas que de manera activa buscaste, promocionaste y lograste el voto de nosotros los ciudadanos, pero acá no puedes establecerte como un beligerante permanente, pero tampoco como un sumiso, a veces hasta indignante, ¿no? Entonces, tienes que lograr los contrapesos, y creo que eso le va a dar mayor presupuesto a las administraciones, le va a dar mayor posicionamiento político y público y de agenda a las administraciones. Creo que por ahí van hacia donde Morena ahorita está caminando. Víctor, fíjate que lamentablemente para estos partidos PRI, PAN, aspiraron a ser, bueno, en el caso del PRI llegó a serlo, un partido de cuadros. El PAN creo que alguna vez aspiró a ser un partido de cuadros en el sistema de territorialización. En el caso específico de la elección de la dirigencia del PAN, pues simplemente se quedó, bueno, ni siquiera rozaron el partido de cuadros, se queda en una dirigencia de cuadrantes donde los subgrupos dentro del PAN lo que están haciendo es que cada uno se quedó con una parcelita y están ganando las rentas que esa parcela les da. Luego entonces el alza de miras para un posicionamiento político electoral del PAN, pues evidentemente no está en esta dirigencia. En el caso nuestro, pues sin duda ahorita Alan mencionaba a Antonio Estazarán, para ellos es una figura no panista, coincido también. Toño, por más que lo presuma el PAN, su origen no es de centro derecha. No es una figura, es la figura de ellos. Ajá, entonces, pero no es un panista propio. En todo caso está más cercano al PRI. Entonces, ahí se atoró, ahí chocó y ahí se autobloqueó la dirigencia electa, reconociendo sí las cualidades de Gilardo de operación política, porque pudo establecer un consejo a su favor. Y pues obviamente cuando tú nombras a los que te van a elegir, pues claro, difícil sería que tú perdieras, ¿no? Pero aún así tuvo resistencias y disidencias. Pero el PAN, si no tengo mis dudas de esas parcelas que se autorrentan o se autodistribuyeron entre los subgrupos del PAN, simple y sencillamente no tiene expectativa. Tendrán sí un decisor, que en este caso puede ser Antonio Estazarán, que le seguirá dando tal vez algunos puestos en el gobierno municipal en este caso, algunas subvenciones
económicas, pero veo difícil porque el reto de los tres partidos, ahorita hablábamos de Morena, y sumando a PRI al PAN, es el vínculo con la gente, es la territorialización, y para territorializarte necesitas profesionalización, necesitas actores y activistas que sepan recoger, interpretar las inquietudes, las aspiraciones de los ciudadanos, convertirlos en programas de gobierno y en el gobierno hacerlo realidad en apoyos y políticas públicas. O sea, es todo un círculo donde ahorita, desde mi punto de vista, Morena, con el cambio de dirigencia que hizo, da un paso adelante. Creo que si bien vamos a darle el derecho de la duda, si bien no retrocedió la elección de la dirigencia del PAN, estoy categórico de que no avanzó. Y el PRI, pues lamentablemente yo creo que al no avanzar y estar pasando más el tiempo, simple y sencillamente se está quedando atrás. En el PRI. Que así va a ser. Sonora para el PRI no es relevante en cuanto al número de votos que emergen. Obviamente es muy relevante los votos a nivel local para perder o ganar localmente, pero nacionalmente no es relevante. Entonces yo sí coincido con Alan de una estrategia disipada, pero disipada sobre todo por la relevancia del comité. Entonces, prácticamente es una lánguida agonía donde este interminable suplicio del Comité Directivo Estatal, ahorcado financieramente y ahorcado en la representación jurídico ante el Consejo, pues simplemente o terminan yéndose por piernas o terminan languideciendo y muriendo, eufemísticamente hablando, ¿no? Propia, ¿no? Sí. Políticamente. O mueren de inanición política. Sí, inanición política. Entonces, nuevos cuadros, nuevos perfiles. Veo mucho más allá de Onésimo, sin quitarle ningún mérito, pero sí creo que si el PRI de Alito Moreno requiere un mensaje distinto a los sonorenses y algún día lo llegase a pensar, requiere nuevos perfiles. Bueno, pero vamos al bloque de cierre de perfiles y perfilados. Ha habido una serie de amagos del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia México. Básicamente en dos temas, el tema migratorio y el tema del TEMEC. Ha habido reacciones del gobierno de Claudia Sheinbaum. Víctor. No hay que olvidar que Donald Trump fue su administración la que autorizó el arresto del general Cienfuegos. Luego entonces, claras muestras de la decisión de Trump en su primera administración presidencial la hay, y nada más vamos a traer a colación a esta. Luego entonces sí, coincido, he visto una presidenta mesurada, es obligada la mesura para México en el trato con Trump. Evidentemente es una discusión dispar, porque ante un pragmatismo y un posicionamiento político, nosotros estamos anteponiendo ahora razones técnicas. Igual Trump nos puede contestar, no, es que yo voy a hacer esto porque es lo que me mandató mi pueblo, que es exactamente lo que dice la presidenta Sheinbaum. Yo estoy haciendo esto porque fue lo que me dijo el pueblo. La diferencia es insondable, económica. De poderío militar ni se diga. Entonces, las negociaciones entre ambos países, por el lado de nosotros, tienen que ser muy pragmáticas y profesionales, porque los empresarios mexicanos primero importan mercancía para exportar. Luego, entonces, no es tan válido ese razonamiento que los aranceles le pegan a los consumidores norteamericanos, o por lo menos no en la medida que se ha impulsado a dar a conocer. Por otro lado, México, el 2020, en la administración federal pasada, aceptó las cláusulas de arbitraje internacional en el Tratado de Libre Comercio. Esas cláusulas de arbitraje internacional sobre el manejo de inversiones y comercio nos tiene hoy como el tercer país más demandado en el mundo. Y de los 55 procesos de arbitraje comercial que tenemos ahorita vigentes, entre ellos, por ejemplo, el del litio, donde nos demanda Reino Unido y China, que son los dueños de las empresas propietarias de Lithiumex, Ganfeng, aquí en La Colorada. Ahorita solamente 17 casos que se han resuelto al último corte que yo leí, que fue el 30 del mes pasado. Lo que ya se le condenó a México a pagar en esos arbitrajes representa el presupuesto por 3 años de la Secretaría de Cultura Federal. Entonces,
Tenemos que ir con mucha prudencia, así como lo hizo la presidenta Sheinbaum, pero con mucha calidad y profesionalidad, identificar dónde le duele a Norteamérica, a los norteamericanos, a los electores norteamericanos, para poder negociar con Trump. Bien.